Pues sí, como bien dices, se acaban las campañas electorales y bueno, también seguramente va a ser tiempo de que regrese en un par de semanas a hablar especialmente de lo que sucede en medios de comunicación, pero bueno, las campañas electorales, especialmente campañas presidenciales como la que estamos ahorita viviendo, presenciando, pues también son sujetas de análisis por parte de los medios. Y justamente sobre esto, ahorita que decías que se acaban las campañas, pues estamos justamente en estos últimos días y también será aquella en la que veamos a las últimas encuestas en los medios de comunicación, justamente las últimas encuestas que nos digan más o menos cómo está la población eh, prefiriendo a candidatos y candidatas o partidos políticos. Nos levantamos el día de hoy con la noticia de la ex candidata por el Estado de México, Alejandra del Moral, que renuncia al Partido Revolucionario Institucional y se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum, no así necesariamente al partido Morena, pero entonces estamos viendo justamente lo que muchos le llaman, le han llamado en redes sociales, que empiezan a salirse las cucarachas cuando prenden la luz, cuando están viendo que están en peligro, ¿no? Y es más o menos lo que hemos visto de un montón de candidatos y candidatas de todos los partidos, pero especialmente del Partido Revolucionario Institucional, y tenía que ser justamente del PRI los que se sumen al partido Morena. Pero bueno, esa fue una nota, y la otra también de lo que he estado dando de qué hablar durante todo el día, especialmente durante la mañana, fue la encuesta del periódico Reforma, donde especialmente en el estado de Jalisco, Jorge Álvarez Maínez ha rebasado a la candidata del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez. Nos dice la encuesta que publica justamente Álvarez Maínez en su Twitter, bueno, en su red social X, con mucha felicidad. 56% para Claudia Sheinbaum, 25% para Álvarez Maínez y 19% para Xochitl Gálvez. Esto, pues en realidad es una noticia mala, tomando en cuenta estos mismos datos que seguramente van a hablar de ellos o ya hablaron hace un momento, no me percaté, los datos que publicaron ustedes mismos en un 2x3, que Jalisco es una de las entidades con mayores votantes del país. Entonces, justamente un periódico que se identifica con la derecha, como lo es Reforma, y que nos dé cifras como esta, pues nos empieza a dar ya mucho de qué hablar sobre lo que vamos a esperar en la jornada electoral del próximo domingo. Y sobre esto, bueno, quisiera recordar algunas de las conclusiones y de las reflexiones que se han hecho desde la academia justamente en periodos electorales y postelectorales. Recordemos al menos las últimas dos jornadas electorales, las de 2012 y las de 2018, que no creo que es muy pertinente que lo platiquemos y que lo recordemos en estos momentos. La contienda de 2012, en donde especialmente Televisa, como medio de comunicación hegemónico, todavía para 2012, pues nos estuvo construyendo una candidatura presidencial durante 5 años, o un poquito más, probablemente desde todo el periodo de gubernatura de Enrique Peña Nieto al frente del Estado de México, estuvo promoviendo sus acciones, estuvo bien, bueno, que si Peña Nieto va con el Papa, que si Peña Nieto se casa con la estrella de las telenovelas de Televisa, que si Peña Nieto tiene estos logros, y fueron construyendo de esa manera. Creo que esto lo identifica muy bien y lo narra muy bien Genaro Villamil en sus libros en aquel momento, ¿no? Y especialmente cómo lo nombra el de presidente. Y bueno, justamente en ese momento también nos dimos cuenta de estas encuestas, esta guerra de encuestas, que para la opinión pública y también para quienes nos dedicamos a la investigación, tanto en la academia como en el periodismo, pues nos dimos cuenta que las encuestas tuvieron bueno, fallas en su mayoría, porque estaban presentando datos donde mostraban al candidato del PRI en ese momento, Enrique Peña Nieto, con una ventaja básicamente inalcanzable, ¿no? Y posteriormente venía Andrés Manuel, que sí es cierto que también fue creciendo en las encuestas, pero en realidad tenía una base de votantes que resultó ser mucho mayor a la que las encuestas estaban diciendo, ¿no? Y que nos dimos cuenta después con los resultados de esa elección en 2012. Después vinieron las encuestas de 2018, en donde Andrés Manuel
también básicamente había hecho un giro tanto en su campaña, en su imagen pública, su imagen política, y también las encuestas creo que decidieron tomar o hacer algunos ajustes, tal como lo hicieron o nos lo dieron a conocer los dirigentes de Mitofsky, por ejemplo, directores de Mitofsky, de Las Heras, de Parametría, que fueron quienes dieron la cara después de los resultados de 2012, y bueno, hicieron algunas encuestas en sus metodologías, y para 2018 quisieron no perder su prestigio, ¿no? A final de cuentas, sí daban por ganador al que resultó, el presidente actual, pero también había algunas cuestiones en sus márgenes de error y en realidad entre la distancia que había entre el primer lugar y el segundo lugar, y aquí es donde se estaba prestando hacia algunas malas interpretaciones. ¿Qué es lo que sucede ahorita en las encuestas que nos están presentando los medios de comunicación en la jornada de este año? Pues que vemos más o menos este afán de las casas encuestadoras por mantener su prestigio, o al menos de la mayoría, no hablemos de Massive Caller, por ejemplo, o de alguna que otra por ahí que nos están presentando datos que en realidad son inverosímiles, pero lo que sí nos dicen, si bien no los resultados de las encuestas, es lo que los medios de comunicación nos están presentando o qué es lo que los medios de comunicación nos están diciendo. Investigadores como Luis Ángel Hurtado o Araceli Damián han estado dando cuenta sobre estos fenómenos, de cómo los medios de comunicación son quienes utilizan estos datos de las encuestas para hacer un espectáculo político, para atraer audiencias, que lo hizo Televisa en su momento en 2012, pero en cómo ha cambiado el consumo de medios de comunicación por parte de la población en estos últimos 14 años, 15 años, que nos hemos volcado hacia Internet, hacia las nuevas tecnologías, las redes sociales digitales. Estamos entonces ante un fenómeno en donde es difícil quizá manipular ya a la población y utilizar las encuestas como un instrumento político, o que todo sea como un instrumento político, pero sí al menos hacerlo un instrumento mediático, un instrumento de espectáculo que al menos beneficie en números que puedan traducirse eventualmente en económicos, ¿no? En dinero para los medios de comunicación que reciben el clic o que reciben la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora a partir de este domingo? Pues que vamos a tener mucho trabajo por hacer para hacer este comparativo entre estas elecciones de 2012, donde ganó el PRI, estas de 2018, donde ganó Andrés Manuel López Obrador por Morena, y estas nuevas del año presente, en donde vamos a tener carnita para poder visualizar hasta dónde son creíbles las encuestas, qué tipo de datos nos están dando, y especialmente los medios de comunicación, cómo van a quedar parados, ¿no? Como estos ejecutores del espectáculo político y del espectáculo a través de los electores, ¿no? Más allá del beneficio y de tomar, desde luego, ayudarnos a la ciudadanía a tomar mejores decisiones. Muy bien, pues esperemos que en realidad esas encuestas, ahora sí que también va a ser el diagnóstico de las encuestas, la evaluación y lo demás, doctor. A ver, Así es. quién ganó en el sentido de credibilidad, más allá de que quién gane pues bueno, de hecho, el que esté más cercano, ¿no? Y esto lo veremos después del 3 de junio. Fíjate que hace, ¿qué será? Como un mes que el Financiero sacó una encuesta sobre la Ciudad de México, donde nos decía que la brecha entre Clara Brugada y Santiago Taboada se había reducido. Sí. Pero yo nada más recuerdo la encuesta del año pasado para las elecciones de Coahuila, en donde el Financiero daba como ganador a Guadiana. Creo que ya lo habíamos comentado también en algún Sí. momento, por encima de Manolo Jiménez. Ujú. Entonces decimos, bueno, la encuesta nos da unos datos, pero la credibilidad del medio de comunicación también queda, pues queda manchada o queda también fortalecida en todo caso, ¿no? Como lo que nos está presentando Reforma. Y creo que Reforma fue una de las encuestadoras que en 2018 quedó un poquito más acertada con los resultados finales. Vamos a ver cómo le va en esta, también con estos cambios que ha tenido en cuanto a línea editorial Reforma en los últimos 6 años, ¿no? Básicamente desde antes que llegara Andrés Manuel a la presidencia, que Sí. llegó esta dirección, y luego estos cambios que hicieron en este último año.